Bueno, damos comienzo entonces. Avanti. Buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy desde distintas latitudes. Mi nombre es Serena Sotile, resido en Argentina, soy psicoanalista y tengo el gusto de formar parte, junto con mis colegas Diego Venturini y Verónica Echeverri, también psicoanalistas, de la publicación digital El Psicoanalítico que dirige Yago Franco, a quien presentaré debidamente más adelante. Es una enorme alegría darles la bienvenida en nombre de la revista El Psicoanalítico a este encuentro donde celebramos la llegada a la Argentina de Sin Relato, el nuevo libro de ensayos de Lola López Mondéjar, Premio Anagrama 2024. Psicoanalista y escritora, ha sabido tender puentes entre el psicoanálisis y la vida cotidiana, con una escritura que nunca pierde calidez ni claridad. Su obra, siempre atenta a la subjetividad contemporánea, nos invita a mirar de otro modo aquello que parecía ya sabido. En Sin Relato se adentra en los quiebres de la narración, en cómo los sujetos nos sostenemos, o no, en los relatos que nos contamos y que hoy parecen ser deficitarios tanto para la subjetivación como para armar un sentido de comunidad. Es un libro que tiene la lucidez de un pensamiento que no esquiva lo incómodo, pero que tampoco pierde de vista lo humano y lo íntimo. La autora dialoga con otros discursos, distintos al del psicoanálisis, y nos participa de su recorrido, en el que, para dar cuenta de la atrofia de la capacidad narrativa en el mundo digital y de la crisis de la subjetividad, se apuntala en conceptos de pensadores como Walter Benjamin, Richard Sennett, Franco Bifo Berardi, René Girard, entre otros. En su ensayo anterior, Invulnerables e Invertebrados, ya había apuntado a la falta de reflexividad, y ahora, en Sin Relato, lleva esto un poco más allá. Sostiene que ha disminuido nuestra capacidad para conversar a pesar de la hiperproducción de textos que circulan, y esto se relaciona con una dificultad para pensar, propia de nuestra época, que nos impide transformar e inscribir como experiencia subjetiva y comunicable lo que nos acontece. Este mundo del capitalismo digital y los modelos que promueve nos llevan a un deseo de no fricción, de no roce con los otros, adherencias a lo igual, vidas anodinas de normópatas hiperadaptados con pasión por la ignorancia. Estultofilia llama a este síntoma social. El estultófilo es quien cultiva la estulticia, la tontería, se conforma con banalidades, un ser acrítico y consumidor de estupideces. Para ella, Donald Trump es el paradigma de la estultofilia. En la antigua Grecia se denominaba idiota a quien renunciaba a participar en la política. Vivía solo una vida privada, eso no era ser plenamente humano. Luego, el significado fue virando a como lo utilizamos hoy, el significado de idiota. Actualmente parecen coincidir las dos acepciones del término en nuestros gobernantes actuales y en los ciudadanos que reniegan de su condición de tales. ¿Somos hoy menos humanos?, se pregunta Lola. Bueno, quiero señalar un detalle que en realidad es un señalamiento que me hizo Yael, que está en la página 182 con respecto a la formación de Lola con el psiquiatra y psicoanalista argentino Armando Bauleo en Milán. Lo que a mi entender la inscribe a la autora en un psicoanálisis crítico que se hace cargo de pensar las problemáticas sociales, políticas, como el propuesto por Freud respecto a las instituciones de su sociedad, que es un poco la línea en la que se inscribe el psicoanalítico. Agradezco a Lola por acompañarnos hoy, a quienes van a comentar y dialogar con ella, Pablo Juan Maestre, psicoanalista, miembro didacta del Centro Psicoanalítico de Madrid y amigo de Lola, y a Yago Franco, psicoanalista, escritor, miembro del Colegio de Psicoanalistas de Argentina y director de la revista El Psicoanalítico.
No será una presentación clásica, sino un espacio de conversación. Los comentaristas dialogarán con la autora y entre todos intentaremos desplegar algunas de las múltiples aristas de este libro. Supongo que empieza Pablo Juan, no lo sé, o Yago. ¿Quién empieza? Pablo, nuestro invitado. Venga, empiezo yo. Bien, Sí. Pablo Juan, entonces, adelante. Serena, había escrito 5 folios, me lo dejas fácil porque con 2 tengo suficiente. Has contado muchas cosas muy bien y creo que has enmarcado muy bien de qué va el libro. Mira, yo, primero de todo, gracias por la invitación. Me encanta estar aquí con vosotros y con Lola. A nosotros nos une, creo que Lola comparte conmigo, nos une mucho con Argentina. Nos unen viejos maestros y nos unen presentes amistades, podríamos decir. Y entonces es un placer estar con vosotros y escucharos y compartir este rato. Yo le decía a Lola antes que no me chafara, ¿no? Porque yo creo que, como has dicho, Serena, Lola es psicoanalista y escritora. Y en su caso creo que es muy difícil desanudarlo uno de lo otro. Lola, psicoanalista, escucha con atención y Lola, escritora, pone por escrito parte de lo que oye y parte de lo no dicho, permitiendo con la escritura una salida creativa a esa tensión que se genera en toda escucha psicoanalítica. Fruto de esa escucha fue la idea que desarrolló en su anterior ensayo, en Vulnerables y Invertebrados, la idea de los hombres huecos. Y ella dice que desde ahí parte este sinrelato actual. Intenta dar respuesta a una constatación clínica que Lola compartía con nosotros, compañeros, y seguro que con todos vosotros también, ¿no? En la que nos decíamos que los pacientes ya no eran iguales. Los pacientes llegaban sin historia, sin relato de su historia, con un vacío interior ocupando el hueco, valga la reduplicación, ¿no? Con un vaciamiento de su mundo interior. Y nuestro trabajo irremediablemente cambió. Eso fue, yo creo, antes incluso de la pandemia. Lola estuvo muy atenta a la escucha de qué estaba ocurriendo y creo que fruto de esa escucha es parte de los trabajos que hoy culminan en ese relato y que yo espero que no terminen ahí, que Lola escriba un tercer ensayo dando más vías de solución y más respuestas a todo esto. Bueno, nuestro trabajo cambió y pasó entonces de interpretar el relato y sus síntomas concomitantes a casi construirlo para dar sentido a lo que aquejaba a los pacientes. Lola, en la página 299, dice: podemos describir las condiciones que nos hacen ser los humanos que hoy somos. Y dice, la condición humana se define por varias características. Entre ellas, habla de el aprendizaje social en un entorno humano y presencial, la transmisión del lenguaje, la capacidad de narrarnos y dar sentido al mundo, o sea, la identidad personal y narrativa, una imaginación creativa y la capacidad de empatía y compasión. Bueno, pues bien, en lugar de todo eso, en lugar de eso que daría lugar a síntomas neuróticos posiblemente, en lugar de eso un sinrelato que da lugar más bien a trastornos, ansiedad generalizada, ataques de pánico, etcétera. Esas condiciones que ella pone como lo que nos hace humanos han de algún modo fracasado. El aprendizaje social, la imaginación creativa, la empatía, van brillando desafortunadamente por su ausencia. Por eso el libro de Lola yo creo que es un libro muy oportuno, porque nos recuerda el territorio en el que estamos entrando, los lugares necesarios que estamos abandonando y el territorio extraño en que nos encontramos y nos anima a construir relato, vínculo, relación y presencialidad, aunque sea presencialidad digital, para no dejarnos acéfalos, ¿no? Enmudecidos por el impacto de lo vivido. Ella recordaba a Walter Benjamin, decía como decía Walter Benjamin, tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como le ocurría a los excombatientes. También Freud lo vio y lo dijo, ¿no? Venían sin relatos, venían mudos. Pero la pregunta que nos hacemos ahora y que Lula se hace es ¿qué guerra nos aqueja, ¿no? ¿A qué trauma responde esta atrofia y esta incapacidad reflexiva que nos aqueja? A estas preguntas intenta responder sin relato.
Lola sitúa lo digital con su pureza en la experiencia, dado que pasar pantallas deja poca huella, poco tiempo y poco lugar a crear experiencias, como una de las razones por las que Sin Relato se ha instalado con esa atrofia en el mundo. Sitúa también la no fricción de los cuerpos, el no contacto, la aceleración que se instala entre nosotros y que impide la asunción de las experiencias. Pasa todo tan rápido que son como bombas, ¿no?, que se suceden y nos anonadan, dejándonos solos, tanto para el exterior como para el interior de nosotros. Bueno, a este respecto, valga una anécdota de mi nieta, con la que he pasado el verano, con 8 años, que mirando el televisor se dirigía a él y decía, vale, ya nos hemos enterado, ¿no?, este verano, cuando veía que las noticias eran la misma noticia repetida una y otra vez, ¿no?, hasta el hartazgo, ¿no? Bien, es verdad que la noticia eran los fuegos provocados por el cambio climático en nuestra península, que es ha sido un suceso traumático para todos, pero la retraumatización que producen las noticias quedaba muy claro en ese vale, que ya nos hemos enterado, ¿no? Que si nos quieren informar está bien, ya lo sabemos. Si nos quieren apabullar y nos quieren traumatizar, entonces sí que tiene sentido tanta repetición. Yo no puedo dejar de recordar cada vez que veo la tele 1984, la película, donde aparece ese televisor que va repitiendo los mantras una y otra vez. Bueno, pues ahí estamos. Lola apunta que este desquicio está ido y potenciado por un capitalismo digital y de vigilancia, riesgo donde los haya para todas las democracias, que viene con su posverdad, con la mentira sostenida, con la desatención que provocan por sobrecarga, la fragmentación de la que ella también habla, en la que nos hacen vivir, y esta aceleración permanente, ¿no?, este marasmo que nos lleva y el que ella señala y nos invita a parar, pensar y reflexionar. Bueno, lo hace además acudiendo a conceptos psicoanalíticos, pero siguiendo el consejo de Freud, no está mal, yendo también a otros pensadores y otras ciencias que le permiten afianzar sus ideas y proponer nuevos diagnósticos y salidas. Paul Ricoeur, René Girard, Gunther Anders, son algunos de los que ella se deja acompañar, los revisita y pone el foco en ellos para fijar un presente que, siendo nuestro, parece que se nos escapa. Bueno, nombra y salva al psicoanálisis, afortunadamente, pero yo creo que, como decía Serena, no a un psicoanálisis ortodoxo y cerrado, sino a una ciencia abierta al otro, a los otros, a la época y a las otras ciencias. En palabras de Lola, un psicoanálisis que trabaja a contracorriente, estimulando el autoconocimiento, la mentalización y la reflexividad, y siendo los conceptos puertas de entrada y no fórmulas únicamente para la identificación. Luego me gustaría proponerle a Lola la pregunta sobre la desidentificación, que es un concepto de Octave Manony muy querido y que creo que es muy pertinente hoy día. Bueno, voy a resumir porque no quiero extenderme. Bien, es verdad que ella propone que los jóvenes adolescentes deben darse relato y tiempo para esperar sin pasar a la acción, y eso cabría también para nosotros, que no tan adolescentes, darnos tiempo y relato para esperar y no categorizar, no dar opiniones cerradas, colocando la posibilidad de que el pensamiento circule de una manera cerrada, ¿no? Bueno, ella propone el psicoanálisis junto a la medicina narrativa, habla de las crónicas del dolor, de la literatura actual también, como medidas y medios que nos hacen volver en nosotros mismos a recuperar algo que Winnicott nunca dejó de señalar, y es la ilusión de que no podemos perder. En este caso, ella propone la ilusión de sentido, al menos. Lola confía en ese sentido en la palabra, esa palabra que limita, que aplaza, que permite una sublimación, que estorba el goce. Son sus palabras, que sin su mediación simbólica desborda al psique. Propone también más cosas que voy a dejar de momento suspenso, y voy a pasar la palabra a Yago para que haga una introducción y luego le hago la primera pregunta a Lola, si os parece. Yago, te animo a seguir. Bueno, gracias, Pablo.
bueno, tanto Selena como Pablo también han allanado bastante el camino de lo que yo he estado pensando, ¿no? Y que quería compartir. Yo siempre pienso que un libro contiene muchos libros, en el sentido que cada lector lee con suerte, ¿no? Porque la lectura es algo que está bastante afectado en estos tiempos, porque la lectura también tiene que ver con el relato, no con algo mecánico, sino con la traducción que uno hace de aquello que va leyendo, esa apropiación creadora, que es la verdadera lectura, diría, ¿no? Y además, uno hay tantos libros como lectores, creo yo, pero al mismo tiempo uno mismo puede ser varios lectores cuando relee un libro, cuando entra, ¿no?, por distintos lugares al libro, con distintos intereses y cosas que le han llamado la atención y hace distintos recorridos. Y también está lo otro, que es el relato que cada uno hace de eso que ha leído, cómo se cuenta a sí mismo, ¿no? Esto, por supuesto, sobre todo tiene que ver con los libros que han generado algo, que de alguna manera han despertado nuestro mundo afectivo, por decirlo de algún modo, ¿no? Así que todo lo que yo diga tiene que ver con el libro que yo encontré en el libro de Lola. Mientras escuchaba lo que decían y mientras estaba de algún modo inmerso en nuestra conversación inicial, se me ocurrió pensar quién es el personaje central de esto que escribió Lola, como si fuera una novela. Y yo creo que es Kaspar Hauser, aquel a quien le fue secuestrado el alma. Porque me parece, Lola, y aquí te invito a que nos cuentes tu opinión acerca de esto, que Lola todo el tiempo habla de que todo lo que está contenido en el libro, que es mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con afectar la atención, la percepción, el contacto con el otro, la vertiginosidad, la imposibilidad de fijar lo que uno está escuchando, leyendo, etcétera, etcétera. Todo esto, y en medio de una cultura digital, esto formaría parte de un plan, ¿no? De un objetivo. No es algo ingenuo, algo que sucede porque sucede, ¿no? Bueno, hay cosas que a veces empiezan a suceder un tanto azarosamente y alguien o algunos se dan cuenta que eso es efectivo para determinados fines inconfesables, diríamos, ¿no? Lo digo esto sabiendo además que hay desarrollos acerca de el desarrollo de una guerra cognitiva, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una guerra cognitiva que está destinada a debilitar nuestra cognición, en una época en la cual el déficit de atención no es como una patología que circula por allí. Y lo que me interesa, además, en el libro que yo he leído de Lola, es que ella se incluye y nos incluye a todos en eso que sucede. No toma el gesto sencillo, decir, bueno, hay personas a quienes les pasa esto, aquello, no, todo el tiempo está involucrada, ¿no? En esto que está planteando y nos involucra a todos, porque, bueno, todos somos de algún modo partícipes y al mismo tiempo cómplices involuntarios de todo esto que Lola va desarrollando. Bueno, por ahora digo esto, ¿no? Después veremos qué va surgiendo y me gustaría, Lola, que comentes un poco acerca de esto, ¿no? De que aquí hay una planificación, que hay un objetivo, que hay una idea detrás de todo esto, ¿no? Que hay un proyecto. ¿Empiezo por ahí, Val? No, está muy bien. Sí, empieza por ahí, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo con las cosas que habéis dicho los dos y con el resumen estupendo que ha hecho Serena. Y por responder, el personaje central, me ha encantado que digas que es Kaspar Hauser, porque ahora mismo yo creo, no sé si aparece en el libro Kaspar Hauser. Está mencionado. Sí, justamente. Pero eso me llamó la atención. Ha hecho algo, es un personaje que en mi vida
ha sido muy central, porque fijaros que es como una especie de... desmiente la idea de que sin lenguaje no se puede adquirir el lenguaje. Es decir, aquello que nosotros sabíamos que hasta los 4 años, si no hay una socialización por humanos, el lenguaje no se puede adquirir. Gaspar Hauser estuvo sin lenguaje y sin presencia apenas humana hasta la adolescencia y luego adquirió el lenguaje. Y me acuerdo de la frase tan bonita que yo puse en el libro de Gaspar Hauser cuando él dice, cuando lamenta que no haber visto esos paisajes antes, ¿no? Ujú. Él, una persona con las condiciones para para ver si, que fue vaciado, se le produjo, decía Feuerbach, que fue su tutor, y luego escribió, el secuestro del alma, decía, y sin embargo tuvo una capacidad de resiliencia, ¿verdad? Y de ir llenando su alma en un momento que pudo ser socializado y cuidado con afecto, ¿no? Que podría ser, fijaros que es súper interesante, creo yo, me ha venido que sería la reclamación que hace Frankenstein a su creador. Le dice, dame una comunidad y yo no seré malo, ¿no? Como, creo, y lo uno con lo que Yago preguntaba sobre si hay un plan. Hay un plan, hay un plan. El plan es quitarnos la comunidad, eliminar la comunidad, eliminar los vínculos y vaciarnos, que el grupo Sting lo dice clarísimamente, una guerra cognitiva que intenta vaciarnos, completamente vaciar nuestro mundo psíquico. Yo creo que que en esto soy súper marxista, ¿no? Cuando Marx dice que todo sistema de producción produce sus objetos y produce sus sujetos, creo que el capitalismo extractivista, el capitalismo caníbal, digital, si queréis, de la vigilancia, o el semiocapitalismo que diría Bifo, produce objetos, ha producido estas pantallas en las que estamos todos cautivados y también tiene un proyecto de sujeto que es precisamente un sujeto de subjetivado, que es un sujeto que algo que me habéis dicho que me parece que es muy central en mi libro, que el concepto de René Girard sobre la identidad mimética. Es un sujeto con una identidad mimética, imaginaria, protésica, que no tiene acceso a una subjetividad creativa. Es decir, ese es el proyecto de la digitalización, es el proyecto de este capitalismo digital, de las grandes plataformas, de las GAFAM, de las grandes empresas, producir sujetos miméticos, homogenizados, nada creativos, que recurren cada vez más, como estamos viendo, y en este tiempo, desde que el libro se publica en este último año, es alucinante, que recurren cada vez más a la inteligencia artificial para construir síntesis y resúmenes que van destruyendo el pensamiento abstracto, porque no se usa el pensamiento abstracto para sintetizar un resumen que se solicita a la inteligencia artificial. Cada vez más se va empobreciendo cognitivamente ese sujeto. Entonces, me parece que hay un plan, claro que lo hay. Y creo que nosotros, el psicoanalítico, por todo lo que os leo, y vamos en contra, nadando contracorriente, queremos ir en contra de ese plan, ¿no? De hacer... Ahí es donde yo proponía la desidentificación, ¿no? El concepto de desidentificación. No, porque yo creo que ahí hubo un momento en la historia que yo me refiero, a ver, una ilustración que no entro a dialogar mucho con ella, porque en los aspectos, la cojo más en los aspectos positivos. La ilustración trajo consigo el logocentrismo, trajo consigo un contrato social masculino, absolutamente patriarcal, racial y colonial. Y en eso no estoy de acuerdo con la ilustración, obviamente, pero el ideal ilustrado, que era un ideal donde salir de la infancia de la humanidad
a través de la razón. Y era salir de la identidad mimética, salir de esa infancia mimética donde nos identificamos, Pablo, con los otros significativos. Y el Kant y los ilustrados querían que nos identificásemos del aprendido para tener autonomía, lograr esa autonomía con la razón. Yo creo que ese plan, que era la alfabetización, que era un proyecto ilustrado, ahora mismo hay una post-alfabetización. Estamos en un momento de una revolución, aquello que fue una revolución hacia el saber, ahora es una revolución hacia la estultofilia. Completamente. Y todas, digamos que las fuerzas políticas, alguien decía en el chat político, Diana, creo, Mónica, diseñado por los... Sí, es eso, es hacernos iletrados, hacernos sujetos sin capacidad para narrarnos, que entonces sería sin capacidad para desidentificarnos, Pablo, ¿no? De modelos, no, hacernos normópatas, ¿no? Que diría Pierre Aulagnier, ¿no? Es una cuestión retrógrada, ¿no? Intento de volver a que el patriarcado y el colonialismo sigan teniendo vigencia, ¿no? Mira, dice Víctor, es que como se me pierde el chat, decía algo de la Edad Media. A la edad media, oscurantismo digital, dice, sí. Sí, alguien, pues mira, ¿es Víctor? ¿Víctor? Gustavo de Vicenzo. Gustavo, mira, es muy interesante eso porque hay el modelo de la Edad Media, era el modelo del soldado. El soldado reactivo, ¿no? Que si Hamlet, por ejemplo, sería como el personaje shakespeariano que figurabiliza la transición entre el soldado impulsivo, obediente, como podía ser Macbeth, ¿no? Obediente al otro, podríamos decir. De pronto eso se interrumpe con Hamlet y aparece el hombre moderno. Hamlet sería el prototipo del inicio del hombre moderno, capaz de crear un mundo interno que detiene la impulsividad del soldado, puede pensar y puede demorar la acción. En Hamlet no sale del todo bien porque mata a un montón de gente impulsivamente, pero sí que ese pensamiento rumiante de Hamlet habla ya de que hay una contención, un mundo interno contenedor de los inputs para poderlos elaborar y poder hacer algo con ellos. El soldado medieval, que Gustavo apuntaba, el soldado medieval no podía hacer eso. Eran normópatas, hacían una vida que estaba protocolizada. Y yo creo que efectivamente vamos hacia eso. Yo soy muy pesimista, ya lo estáis viendo, pero es que no tengo motivos para el optimismo, creo yo, ¿no? Aunque también los hay. Estoy trabajando en el libro que Pablo dice que sería como cerrar la trilogía. Y estoy entrevistando a muchos jóvenes y hay muchos jóvenes ya que abandonan voluntariamente las redes sociales. Muchísimos. Que se han dado cuenta de la adicción, de que para ellos es como una droga y han empezado a abandonar y a dosificar y a hacerse una dieta digital de motu propio, sin que nadie se lo diga. Es decir, que algo nunca sabemos lo que va a pasar. La bolita nos sirve, pero hasta cierto punto. Bueno, y lo que hemos hablado, Lola, muchas veces, nosotros somos hombres del siglo XX, ¿no? Nuestra subjetividad, el horizonte, como decía Lacan, que abandone quien no esté dispuesto a vivir la subjetividad de su época. Nuestra época es el 20, ¿no? Sí. Entonces, sabemos poco del 21. Tenemos que preguntar a los jóvenes, tenemos que escucharles. Sí, hay gente más optimista, ¿no? que habla de la posibilidad. Bueno, yo creo que hay un consenso en que es verdad, se volvieron a vender celulares sin redes sociales, lo compran muchos chicos, es una cosa que está muy bien, es muy optimista. Hay quienes hablan, Yves Citon habla de que pueden haber
subjetividades computacionales, subjetividad computacional llaman, ¿no? Pero las condiciones, Berry es el que empezó a hablar, era Berry, pero las condiciones para crear una subjetividad computacional que describen son tantas, es el tener un pensamiento crítico, es poder hacer un uso, conocer el funcionamiento algorítmico de las redes para poderse tener un uso racional. Son tantas condiciones que a mí me parece que no es tan fácilmente accesible construir esa subjetividad. No sé si me explico. Creo que yo misma no conozco bien las redes sociales y eso que he estudiado muchísimo. No se me olvidan, como ya soy mayor, hay 200 conceptos nuevos que se me van olvidando. Sería difícil para mí crear una subjetividad computacional de dominio de esos algoritmos que están concebidos para dominarme a mí. ¿Sabes? Lo que pasa es que justamente van en contra de roce, ¿no? Las redes sociales generan una pseudo conexión, no digo, obviemos esta situación en la cual nos encontramos ahora, que nos permite algo que hubiera sido imposible imaginar hace unos años, ¿no? Esto es una cuestión por demás interesante, o trabajar clínicamente a distancia, bueno. Pero el tema es que esto no es lo que predomina. Lo que predomina es lo otro. Es un distanciamiento, ¿no? Que yo creo que además se profundizó notablemente con la pandemia. Pero me parece, recién pensaba cuando hablaban de estas cuestiones, en lo que Serena decía al principio, ¿no? Esto de ser idiotas, con todo el sentido que el término puede tener, ¿no? Porque una de las acepciones también es que idiota era el que no se interesaba en los hechos de la ciudad, ¿no? Es decir, no era ciudadano. Y me parece que este proyecto que trae Lola es un proyecto que apunta a la fragmentación social, que es algo que ella subraya, y que por lo tanto hace que lo común, que es aquello en lo cual podríamos estar todos, y que algunos de nosotros, por una cuestión cronológica, hemos conocido, ¿no? Hemos vivido, ahí creo que tenemos algo interesante, ¿no? Hemos sido testigos y partícipes de épocas en las cuales el roce y lo común estaban absolutamente presentes, ¿no? En ese sentido, el contraste es distinto. Más allá de que yo no estoy a favor de ninguna cuestión de que tiempos pasados fueron mejores, ¿no? Pero sí que la historia nos obliga a recuperar las mejores cosas de cada época y contrastarlas con la época actual. Por eso la historia siempre se está reescribiendo. No hay una versión final de la historia. Y bueno, ahí nos encontramos, Lola, con esto de cómo esto nos va fragmentando, esta falta de roce, esto de transformarnos en invertebrados, en sujetos que podíamos cobrar cualquier forma, ¿no? Que no tenemos una estructura sólida, digamos, ¿no? En realidad sería algo regresivo, porque nosotros formamos parte del reino vertebrado, ¿no? Pero esto nos transforma en algo, ¿no? Es notable, ¿no? No sé, Lola, yo estoy completamente... Yo cuando hablabas, estaba pensando que hay un proceso que yo no he tratado en el libro, que lo voy a continuar ahora, pero que tiene que ver con lo que estás diciendo, y es que tiene que ver con la no fricción, con un anhelo de no fricción. Y es un proceso que empezó a lo largo de toda la historia, nuestra historia como seres humanos, yo le llamo de desmaterialización de la vida. Es un proceso larguísimo que ya estaba en el mundo antiguo, pero que con Descartes se extrapola cuando dice pienso, luego existo, y es desmaterializar y secuestrar nuestro cuerpo. Secuestrar las emociones, secuestrar la carnalidad. Es decir,
Él decía, soy mi alma, no soy mi cuerpo, soy mi alma. Y este es un proceso que, si os dais cuenta, los anhelos transhumanistas han retomado. Es decir, los ideales transhumanistas más locos, pero que ellos no lo creen que sean locos, es verter el cerebro en una máquina. Y el libro de Miguel Benasayac, cuando dice, mi cerebro no piensa, bueno, porque el cerebro es carne y el cerebro está encarnado y tiene que ver con los inputs sensoriales. Entonces, yo creo que la digitalización es el culmen de un proceso de desmaterialización de la vida humana, que nos ha hecho incluso olvidarnos de los cuerpos. Y, por ejemplo, una anécdota, hay chicas, bueno, dos anécdotas. Una, hay chicas que tienen citas de Tinder y vierten las respuestas de sus citas Tinder a una IA para que les diga el perfil del novio. Es decir, fijaros qué cosa más loca para nosotros, como decía Iago, que somos del palo del siglo XX, que confiábamos en la intuición, confiábamos en la epidermis, ¿no? En el atractivo, en la atracción que podía tener una persona sin recurrir a ninguna máquina. ¿Qué está pasando? Que ellas niegan la experiencia física y corporal instantánea, ¿no? Y pasan a través de la inteligencia artificial las banderas rojas, que le haga un perfil de bandera, si los tienen que decir que no, si les tienen que decir que sí. Y luego es esta propuesta de Zuckerberg, que ha salido ahora poco y que a mí me parece que es el culmen de la no ficción, aparte de las terapias a través de la inteligencia artificial, que son meramente especulares, porque la inteligencia artificial lo que hace es responder, es un narcisismo, es un apoyo, es un sostén narcisista, no te va a confrontar con nada. Es que él quiere introducir amigos, no solamente ya en plataformas que tú buscas como réplica o como la IA, sino introducirlos en nuestro chat de WhatsApp. Es decir, él dice, los americanos no tienen amigos, necesitan amigos, y esa desmaterialización es llevada al extremo. No sé, a mí me parece, y la no fricción, porque esos amigos se van a construir con nuestros propios informes y conforme somos nosotros, de manera que va a ser una réplica de nosotros mismos. Creo que esta desmaterialización es algo que en el libro no, pero que lo quiero tratar en el otro libro, me parece que es algo que atraviesa completamente nuestro mundo, ¿eh? Por ejemplo, Gaza. A mí no se puede producir lo que se está produciendo si no deshumanizamos y desmaterializamos y convertimos en imágenes sin carne, sin fisicidad, lo que está pasando. No sé, algo. No, yo te sigo en lo que dices, Lula, pero además habláis de la historia, ¿no? Yo estaba leyendo Anatomía del fascismo, porque es que me parece que hay que volver a leer sobre esas cosas. Es como que todo se vuelve a olvidar y que de nuevo volvemos a tiempos donde las masas imperan. Esa era otra pregunta que yo te iba a hacer. Todo tu libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con psicología de las masas de Freud. Sí. Con el líder, con el no pensar, con el reaccionar, con la función emocional, alrededor de una idea patriótica, ¿no? Entonces, no es solamente que haya una atrofia, sino que hay todo, como decía Iago, todo un sistema que apunta a un repunte de convertirnos de nuevo en masas dedicadas a, bueno, pues a eso, al negocio, al comercio. Y el mejor comercio es el de las armas. Masas de consumidores. Hay algo en el libro que yo descubrí, que es un concepto que me gustó muchísimo, y era el de funcionamiento sectario. Y es como, ¿verdad? Estamos en un proceso
en el proceso la famosa polarización que tiene que ver, que tiene Jánico, tiene dos caras. Por una parte, un funcionamiento sectario, una fusión de identidades, volviendo a la identidad, esa homogeneidad, ese nosotros que nos hace idénticos, ¿no? A través de líderes como por ejemplo, en el libro creo que lo puse, la locura de cuando los seguidores de Bolsonaro toman, ¿verdad?, el Parlamento, ¿no? Que es una locura omnipotente. Un funcionamiento sectario, por una parte, con una fusión de identidades entre los míos, que reduce el pensamiento a unos procesos muy simples, y por otra parte, la creación de chivos expiatorios, ¿no? De la construcción de un enemigo. No sé si se publicará cuándo, pero he mandado para publicar en El País un artículo que me parece que puedo resumir brevísimamente, porque creo que a lo mejor no sé si ha pasado lo mismo en Argentina, pero es que fue para mí iluminador. Un artículo que leí de un sociólogo, porque tengo que deciros que pienso mejor con los sociólogos que con los psicoanalistas. Bueno, pues este chico, que se llama Pablo López Bello, ha trabajado y ha hecho muchas entrevistas a jóvenes después de la crisis de 2008, entre 2008, 2010, 11, en la periferia de las grandes ciudades, en Coslada, la periferia de Madrid. Hizo entrevistas a jóvenes que habían tenido precarizados. La crisis los había precarizado, ¿no? Cuando viene la crisis económica. Y entonces inventa un concepto que se llama subjetividad precaria. Y dice que esta subjetividad precaria, me gustó muchísimo el artículo. Además, saca a Freud, Duelo y Melancolía, un poco así como hacen los sociólogos a veces, que lo sacan de contexto, pero muy bien en este caso. Y dice que esta subjetividad precaria tenía unos rasgos, y era que era extremadamente culposa. Es decir, creían que habían psicologizado la queja social, la habían individualizado y se sentían culpables por malas elecciones, es decir, porque dejaron en el momento del boom del ladrillo en España, que ser albañil y fontanero ganaban muchísimo dinero, se dejaron los estudios para trabajos manuales, y cuando aquello vino la crisis, estaban desclasados, habían perdido mucho poder adquisitivo, mucha identidad, porque la afiliación laboral te da identidad y la pierdes, y estaban parados sin desempleo. Y entonces me llamó muchísimo la atención cómo en 10 años se ha pasado, por lo que decimos del chivo expiatorio, cómo la ultraderecha, y lo que aquí se está llamando derecha extrema, que sería el PP español, ha capitalizado la queja y ha convertido esa autoinculpación en una exculpación de forma gloriosa. Y son los inmigrantes y el gobierno progresista. Me parece una operación magistral. ¿Cómo es posible en 10 años? ¿Y cómo diríamos? ¿Qué plasticidad tiene el psiquismo y los movimientos de masas, Pablo, para pasar de una subjetividad precaria en 10 años, no es nada, son los mismos votantes de Vox? Es decir, los votantes de Vox, ha salido Muñarri, publicó un artículo larguísimo en El País súper interesante, eran estos jóvenes desclasados que habían perdido, que se autocalificaban de pobres a sí mismos. Estos votantes de Vox antes se culpaban de su desclasamiento, de su precariedad, y ahora culpan a los inmigrantes y al gobierno progresista en lugar de culpar al capitalismo. Es una operación magistral. Bueno, pero tú te preguntas, Lola, en las postrimerías del libro, ¿no? La pregunta es cómo los alemanes en tan poco tiempo pudieron transformarse en nazis, ¿no? Eso es. Y me parece que esta es una pregunta fundamental. Bueno, nosotros aquí, por supuesto, en Argentina, es una pregunta central, porque ¿cómo puede ser que tengamos que una parte muy importante de la población haya elegido y apoyado este gobierno delirante que está gobernando? ¿Y qué hacer con eso, ¿no? Y
Esto sucedió en muy poco tiempo, yo diría menos de 10 años, aunque cuando uno empieza a bucear y a buscar, uno ve un deterioro muy, muy grande en las condiciones, no solo económicas, porque se tiende a mirar sobre todo lo económico, que yo creo que lo más superficial de la cosa, ¿no? Sino el gran cambio subjetivo, ¿no? En ese sentido, creo que lo de Marx sigue siendo absolutamente vigente. Cada modo de producción va generando el tipo de sujeto afín al mismo, ¿no? Pero tampoco eso es tan manejable de alguna forma. Luego hay cosas que escapan, ¿no? Una pandemia escapó a esto, es algo que sucede. Entonces es una pregunta muy importante, porque ¿qué se hace con esta subjetividad? A ver, pero que si lo vemos más en profundidad, está todo lo que vos nos compartís en tu texto, ¿no? Acá hay un déficit cognitivo muy importante en juego. ¿Y eso cómo se revierte? Además hay signos muy concretos cuando los estudios aquí que realizan distintas universidades muestran que los niños de 8 o 9 años tienen una gran dificultad para comprender lo que leen. Totalmente. ¿No? Sí. No pueden, esto que, con lo cual vos abrís el libro, ¿no? Que lo había tomado Serena, ¿no? Lo que Walter Benjamin dice, ¿no? Esta imposibilidad de transitar experiencias, esto que Agamben, creo que es Infancia y Sociedad, algo así, ¿no? Retoma y dice, hoy en día no estamos en una guerra de la cual salimos mudos, enmudecidos, pero sin embargo la vida cotidiana se ha transformado en algo parecido. Bueno, esto ha ido produciendo indudablemente un deterioro, de la mano de lo digital, también de la precarización de las condiciones de vida. La gran pregunta, infancia-historia, me está diciendo Mariana Broisman. Exactamente. El tema es cómo hacemos con esto, porque por eso yo creo que el pesimismo es una gran virtud, ¿no? De hecho, Gramsci decía, se necesita tanto del pesimismo de la inteligencia como del optimismo de la voluntad. El pesimismo de la inteligencia nos hace ver las cosas tal como son, crudamente, sin adornarlas, sin maquillarlas, porque si no, no vamos a tener un diagnóstico preciso y no vamos a saber, por lo tanto, por qué vías debemos ir. Es cierto que el pesimismo puede llevar, esto también está en Benjamin, a una sensación de que no hay alternativa posible, ¿no? Como que, bueno, un poco la posición de Bifo, de Franco Berardi, es esa. Y bueno, ante esto, lo mejor que podemos hacer es desertar, ¿no? Abandonar, porque ya no habría más nada que hacer. Yo no comparto plenamente eso, por lo menos. Creo que hay que desertar de otra manera, que creo que es lo que Lola deja de alguna manera abierta en el libro, porque sobre el final del mismo, Lola nos dice lo que ella espera que suceda para revertir a esta subjetividad, y te pediría que nos cuentes un poco eso que vos pensás, qué instrumentos para revertir esta subjetividad. Porque si no cambia la subjetividad, es cierto que a veces grandes alteraciones sociales modifican, ¿no?, a la subjetividad. Nosotros en 2001 tuvimos aquí la gran crisis, tuvimos de golpe, apareció medio sorpresivamente una subjetividad muy contestataria, muy crítica del capitalismo, ¿no?, que después se disolvió. Entonces es interesante que Lola nos pueda decir ella qué herramientas ve hoy como posibilidad en medio de esto, ¿no? Nosotros tuvimos las plazas. Tuvimos el 15. Y se contagió a otros países. Sí. O sea que, el movimiento de los indignados. Digo en que el pesimismo nos invade, pero yo estoy también a favor de que no sabemos, de que ¿quién era lo impredecible? Era Bifo que lo decía, ¿no? Puede acaecer. Puede aparecer, ¿no? Hay que confiar en él. Pero Lola, te preguntaba cómo lo ves tú, qué cosas. Bueno,
es que es tan complejo, ¿verdad? Todo lo que estamos diciendo es... Bueno, ¿cómo se transformaron los nazis en alemanes? Yo creo que tiene muchísimo que ver con lo que está pasando ahora, por eso lo traía en el libro. Y me parece Ojalá se transformaran, lo dijiste al revés. pero es muy Los interesante. nazis en alemanes. Está Porque lo que necesitamos es que de vuelta haya una transformación. Bueno, yo creo que ha pasado algo que es muy grave también, y es la ruptura de lo universal. No hablo del libro de esto, estamos en una conversación alrededor del libro, pero hay muchas cosas que no están. Yo creo que hay que volver a un universal radical. Es decir, me parece que, insisto, por ejemplo, lo de Gaza, lo que está pasando en Gaza, es un síntoma de la ruptura de lo universal. Y lo universal es lo humano. Son los derechos universales que nos dotamos después de la Segunda Guerra Mundial y que empieza en su prólogo hablando de la familia humana. Hemos dejado se nos ha fragmentado y hemos dejado de ser una gran familia humana. Y me parece que todas las soluciones vendrían por recuperar una narración, un relato, donde volviésemos a ser todos hermanos en la gran familia humana y no humana. Aquí entra todo el tema de la ecología de los humanos y otros que humanos, que también los llaman, otros que humanos. Creo que es imprescindible volver a levantar, que lo hace Elizabeth Rodinesco, ¿no? En el libro, ¿cómo se llama? El que tiene ella, que es fantástico. El yo soberano. Yo soberano. Y bueno, recuperar radicalmente el universalismo en contra de la fragmentación, que sería volver a crear comunidades, pero en lo imaginario, porque la humanidad es una comunidad imaginaria. Sí, el imperativo categórico kantiano, efectivamente, recuperar universales que se han destruido, y al destruirlo nos han dejado como yo creo que más indefensos que nunca, con una teoría que me parece que tenemos unos diagnósticos buenísimos, de verdad, porque yo no paro de leer diagnósticos, libros de ensayo magníficos que hacen unas ontologías del presente maravillosas, una gran teoría sin que se pueda trasladar de ningún modo a la política y a la práctica. A mí me parece que ese abismo, que también es desmaterializar, es en la vertiente esta que estoy obsesionada con lo de desmaterializar, perdón, que tiene que ver con esa desmaterialización del mundo, el abismo entre teoría muy alejada de lo que sería, me parece peligrosísimo y yo lo veo cada vez mayor. No sé si coincidís conmigo. Creo que lo que ha pasado es que el aumento de la incertidumbre y de la angustia, que es un buenísimo diagnóstico que hemos hecho todos, tú y Yago también, en el gran accidente afectivo y demás, ¿no? Como a romperse y a fraccionarse este universal, estas identidades que nos daban marcos de identidad comunes, se rompen y los hombres ya no saben qué ser hombres, las mujeres sabemos un poco más que ser mujeres, hemos ganado más en eso. Ha aumentado muchísimo la incertidumbre y ha aumentado de forma urgente el anhelo de identidad, de identidades miméticas. Y los populismos han venido a dar identidades. Nacionalismo, masculinidades, han dado identidades. Bueno, también ha dado identidades, por ejemplo, el tema trans. El tema trans es otro movimiento muy parecido al que estoy describiendo, ¿no? La incertidumbre de la adolescencia, una crisis de la adolescencia, la pregunta ¿qué soy, hombre o mujer? ¿Quién soy yo? Que se responde precipitadamente a través de una propuesta en las redes sociales, sobre todo los de aparición tardía, no cuando los niños son muy chiquitos y tendría que ver con otros orígenes, yo creo, ¿no? Y más complejos. Pero cuando aparecen en la pubertad, estoy segura, y con ello muchísimos especialistas, que tiene que ver con este mecanismo de un anhelo urgente de identidad que se proporciona desde fuera, externa.
externalizándonos, haciéndonos miméticos también. Y ahí es el triunfo de los populismos, es el triunfo de los Bolsonaro, de los Trump, de volver a América grande, el hombre blanco que había sido despojado de sus prerrogativas. ¿Y por qué las feministas y los inmigrantes que alteran esa identidad? ¿No? ¿Por qué son los enemigos, los que se identifican como enemigos? Porque necesitamos la firmeza, ¿no? Me parece a mí. Y detrás de esto hay una fragilidad enorme, ¿no? Una guerra con todo esto a partir de eludir la construcción del pensamiento crítico, de un adelgazamiento del pensamiento crítico tremendo, porque esto no resiste la reflexión. Estos mecanismos no resisten la mezcla. Es mentira lo que dicen, es todo mentira. Ni los inmigrantes nos quitan el trabajo, ni en absoluto nos están favoreciendo en sociedades viejísimas y ayudando al cuidar a los ancianos y trabajos que no queremos hacer. Estamos contribuyendo el 14% a la seguridad social, no nos quitan el sitio en los hospitales. Es mentira, todo lo que dicen es mentira, pero para poder identificar la mentira tiene que haber un pensamiento crítico que previamente se ha eliminado. Exacto. Creo yo. Que fue lo que pasó con todo el adoctrinamiento nazi, ¿no? Bien, quería leer unas preguntas.